el- la entrevista a Javier Milei. Con esto ya estaríamos terminando el stream de hoy. Son 10 minutos aproximadamente y me gustaría compartir con vos porque me parece interesante poder hacerlo. Aquí vamos. Tengo mucha expectativa y quiero que me cuente, presidente, qué conclusiones puede sacar. Bueno, nosotros básicamente hicimos escala en Río Gallegos y de ahí nos fuimos a la Antártida. Estuvimos en la base Marambio primero, que es muy interesante. Fuimos a bordo de un Hércules y de hecho pude ver la complejidad que tiene el aterrizaje, porque básicamente es en una meseta. Y uno cuando de hecho no se puede aterrizar con piloto automático, hay Ajá. que hacerlo manual, con lo cual la destreza del piloto es muy importante, además en una pista complicada y que además es muy corta, tiene solamente 1400 metros. Claro, claro, claro. Y además usted viene y parece que se la va a dar contra la pared y ahí sube el avión y aterriza. Ese es un aterrizaje muy muy complejo. Esa es la primera dificultad. Después estuve en la base Marambio, estuve con la parte militar y estuve también con los científicos que trabajan en la base. Y una vez que hicimos esa primer recorrida, nos fuimos en un helicóptero, nos fuimos a Base Esperanza, y que ha sido una, digamos, verdaderamente un viaje muy imponente. La relación con la gente, con los chicos en el colegio, con los militares a cargo de la base. La verdad es que fue una experiencia muy fuerte. Además fuimos con Rafael Grossi, que es el experto internacional en temas de energía atómica, que además digamos es quien lidera ese grupo a nivel internacional. Y fuimos por un trabajo científico que tiene inicio acá en la base de Esperanza, que consta en analizar si hay muestras de microplásticos, y si y si los peces están comiendo microplásticos. Claro, Porque claro. de hecho una situación que podría ser tremendamente peligrosa es que si efectivamente los peces se están alimentando así con plástico, una persona que come todos los Claro, días pescado claro. podría estar, sí, pero este es el dato escalofriante, podría estar ingiriendo cerca de 5 gramos de plástico por Uf, semana. Ese es el tremendo. equivalente a una tarjeta de crédito, el plástico de una tarjeta de crédito, para que Claro, tengan una idea. claro, 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 tremendo. Entonces, como de hecho Grossi señala, o sea, esto es muy importante, empezar a recalar datos y tener información dura al respecto, porque si ese fuera el caso, estamos en una situación donde evidentemente la cuestión de la contaminación Es no muy, es trivial. claro, claro, claro. Es muy importante. Y aparte hicimos un lanzamiento de un programa científico que involucra la energía atómica, así es Claro. que donde Argentina es un país que tiene un lugar importante en ese concierto de naciones. Aparte lo decía el teniente coronel, que más allá de las visitas que habían hecho otros presidentes, Javier, fueron a trabajar, fueron a buscar y a reconfortar a aquellos que están ahí, pero por trabajo, no por visita, digamos, fueron en misión. Exacto. Y esto lo remarcó, y por eso se lo hago saber, presidente, y se lo deben haber dicho, pero me parece que lo que valoraron fue eso, no vinieron a sacarse la foto y decir, bueno, vamos a la base Esperanza, vamos a la base Marambio, fuimos en misión y fuimos a trabajar. Claro, fuimos a trabajar, evidentemente, pero me parece que vale la pena volver y acompañar cuando el clima esté Claro, arreciando. claro. Genial. Este aspecto de la visita de Javier Milei a la Antártida
Él lo relata y la particularidad comunicativa que tiene Javier Milei es que hace un relato, no está contando de una manera informativa, está utilizando recursos narrativos como por ejemplo narrar la travesía que fue viajar, el aterrizaje, cómo es la pista, o sea, da ciertas particularidades que hace que uno vaya imaginando cómo fue ese viaje, cómo fue el aterrizaje, cómo fueron todas los aspectos del viaje en sí, más allá del motivo del viaje que después cuenta, pero los recursos que utiliza para poder comunicar ese viaje y enaltecer en este caso a las fuerzas militares que están viviendo y desarrollando las actividades en ese lugar, me parece que como recurso comunicativo es muy valioso, siempre lo tuvo cuando era una figura pública y hoy ya siendo presidente de la nación mantiene, como decía al principio, esa frescura de la comunicación y utilizar distintos recursos dentro de la comunicación para enriquecer su relato, para enriquecer los comentarios que tiene. Este aspecto a destacar es que su viaje no fue solamente para conocer, pese a que aprovechó esa situación para comprender de una manera desde la experiencia algunos aspectos que tienen que ver con cómo es llegar hasta ahí y en ese caso vamos a ver qué hace el gobierno de aquí en adelante por el tema de la pista de aterrizaje, por el tema de cómo llega los aviones y las provisiones para esa gente. Son todos aspectos que pareciera ser inocente en el relato, pero ya en el relato uno está viendo la visión que está teniendo el presidente de la nación en cuanto al viaje, que no es puramente turístico, sino que ya tiene una experiencia de cómo es la situación ahí. Punto número 1. Punto número 2, cuenta también dos aspectos. Uno, el tema de ir a iniciar un proyecto de investigación referente a la contaminación del plástico que comen los pescados y que esto puede desembocar en una intoxicación paulatina de la ciudadanía, comunicación, con otro proyecto que están desarrollando ahí en la Antártida. Y el otro aspecto que tiene que ver con lo humano y con enaltecer, porque la nota dura 40 minutos y esta primera parte más o menos unos 10 minutos, en donde relata todas las adversidades que viven o se viven en ese lugar. Siendo verano fueron y el clima está dentro de los menos 4 grados bajo cero, es de día, todas las jornadas son de día, pero en el invierno las cuestiones climáticas aumentan y refirió que estarían volviendo en esa temporada para también, y esto es lo que a mí quisiera destacar, que tiene que ver con vivir la experiencia en primera persona de lo que sucede ahí, para a partir de esa experiencia poder ofrecer alguna alternativa y poder ofrecer lo necesario para que esas personas puedan desarrollar sus actividades. Esta es la primera parte de la nota y que me parece interesante porque fíjense cómo incluye todo el tiempo. Fuimos, viajamos, estuvimos, vivimos. No hay una primera persona en su comentario, en su narrativa. Y por otro lado, el aspecto que destacan los propios, según el periodista, las propias personas que están trabajando ahí, y tiene que ver con que no fue una visita por turismo, por decirlo de alguna manera, sino que fue a proponer lo primero, que es la investigación, y lo segundo, que es un proyecto para aprovechar los recursos que tienen en esa zona. Entonces es interesante que desde la comunicación se pueda ofrecer esto, que luego del viaje Javier Milei haya comunicado esto, que eso se suma a las cuestiones que estamos viendo de la comunicación gubernamental que tiene, y que también es un aspecto que, si bien tiene que ver con la comunicación gubernamental, es muy parecida
a la comunicación de campaña. Por lo general, cuando vemos presidentes o vemos candidatos en épocas de campaña a hacer este tipo de cosas, lo hacen por una campaña política. Entonces, en el que el presidente haya ido y haya salido a hablar luego de ese viaje, tiene ciertos rasgos de esa famosa y que ya lo vamos a ir viendo más en profundidad, campaña permanente, para poder seguir teniendo esa confianza de los votantes, para poder seguir teniendo la aprobación de quienes lo votaron y tratar de expandir eso también a personas que no le hayan votado y que no estén fuertemente ideologizadas hacia la oposición. Personas que sean más objetivas probablemente van a ver esto con buenos ojos, porque hay un interés genuino desde la comunicación, desde la imagen, desde lo que se proyecta, de mejorar algunos aspectos más allá de los otros que tienen que ver con la economía y el sector de la clase media de los argentinos. En este caso, presentarse en un lugar prácticamente olvidado para muchos, que es la Antártida, y gente que está trabajando ahí, hacer esto en el primer mes incluso de su gobierno, tiene tintes, no digamos que es pura y exclusivamente una comunicación de campaña permanente, pero tiene esos tintes propios y característicos de una campaña electoral. Seguimos con la segunda parte y ya con el final. Presidente, más allá de todo esto, hoy lo escuchaba a Francos, muy temprano, que salió aquí en esta radio. Yo lo comparto esto, y se lo quiero preguntar. Tenemos una manera de comunicarnos usted y yo, me gusta ser bastante directo. 28 días de gestión tiene, presidente, usted. ¿Siente que le están haciendo complicada la gobernabilidad? A ver, todo depende cómo lo mira uno. A ver, usted le tiene que quedar claro, yo soy el primer presidente que hace campaña diciendo que va a ajustar, ¿sí? Sí. No solo que lo hice en la campaña, sino que se dio el caso atípico, digamos que no existe ningún registro histórico de alguien que llama al ajuste, gane la elección. Ese es un primer caso. Lo más raro todavía es que cuando fui a hacer mi primer discurso hablé de hacer el ajuste. Y a la semana, cuando ya estaban nombradas las autoridades central, anunciamos el ajuste. Días después anunciamos un decreto de necesidad de urgencia, que nosotros llamamos un decreto de liberación, donde básicamente se le otorgan libertades a las personas, se hace que los mercados sean más competitivos, o sea, no es pro empresa, sino que es pro mercado, y al mismo tiempo se eliminan estos vicios de la política, llamados tongos. Evidentemente esa situación va a generar mucha resistencia. A otros gobiernos que se dedicaron a recortarnos libertades, a meternos la mano en el bolsillo y cosas, no hubo resistencia alguna de la casta política. Ahora, en este caso, donde estamos devolviéndole libertad a la gente, donde estamos yendo a estructuras de mercado mucho más pro mercados, pro competitivas, y donde estamos terminando con muchos vicios de la política, ahí se quejan. O sea, donde es un instrumento que ha sido utilizado por todos los gobiernos democráticos y además está dentro del marco de la Constitución, y entonces se quejan porque, digamos, lo atacan de inconstitucional cuando está dentro de la lógica de la Constitución. Y la realidad es que, y si no hay otros que son los idiotas útiles, que hacen un foco sobre las formas, cuando en realidad es parte, digamos, de la dinámica, porque aparte es importante tener claro que, dado la magnitud del ajuste que estamos promoviendo, necesitamos una rápida respuesta de inversión para que el daño en términos de actividad, de empleo, pobres e indigentes sea el menor posible y podamos bajar rápidamente la inflación. Entonces, y la verdad es que cuando uno mira las condiciones objetivas de la economía, a ver, si yo le pregunto a usted, Gabriel, ¿cuál es el peor momento que recuerda de la historia económica argentina? Y sin lugar a dudas me va a decir el 2001-2002. Y sin dudas.
sin dudas. Y bueno, hoy tenemos más pobres, tenemos más indigentes, tenemos más inflación. Y entonces, ¿dónde está? Quiero marcar algunas cuestiones acá de esta segunda parte de este tipo de preguntas. Hizo bastante el periodista para poder comprender inclusive algunos aspectos que eran polémicos del decreto. Y fíjense, el recurso que utiliza es la comparación, en este caso al principio, de comparar la situación de otros gobiernos democráticos con la de él, y que han podido plasmar sus ideas de gobierno sin ningún problema, y si a él le están haciendo algún tipo de inconvenientes, le alude él a una cuestión suma y exclusivamente política, pero utiliza la comparación para poder hacer entender a la gente una cuestión básica que tiene que ver con la democracia justamente, y la posibilidad que tiene él de ofrecer alternativas que, como menciona también, lo ha hecho en campaña y lo ha mencionado al principio de su gobierno en el discurso inicial, y lo ha aplicado, que la idea que ofrece como mensaje es no entender por qué están tan sorprendidos, si se quiere, de alguna manera, en función a sus decisiones. Eso en primer lugar. Posteriormente también utiliza el recurso de la memoria selectiva, y que tiene que ver con elegir ciertos momentos de la historia para comparar con el actual, y así hacer entender que la crisis que se está viviendo, pese a que de alguna manera muchos sectores mencionen que no se siente de tal manera, es peor que la que menciona, que es la del 2001, en aquella situación social de crisis social y económica devastadora, que a la memoria de la generación, al menos reciente, va a ser esa el momento más próximo que peor han pasado, para poder compararlo con este y poder hacer desde eso un argumento de por qué la necesidad y por qué la urgencia de todas sus decisiones. Esos son recursos bastante útiles a nivel comunicativo, y que magistralmente lo viene utilizando ya, como decía, en épocas anteriores, cuando solamente era una figura pública, un economista que hablaba en los medios de comunicación. Hoy también lo utiliza casi que en las mismas estrategias, e incluso te diría los mismos ejemplos, para poder argumentar que lo que está haciendo tiene un sustento de alguna manera en la posibilidad de una hiperinflación, de una crisis mucho mayor, de un impacto fuerte hacia la ciudadanía en general. De esta manera utiliza estos recursos para poder explicar sus decisiones, para poder explicar, y lo hace de una manera muy didáctica, si se quiere, para que se le entienda y sea entendida sola por personas que conocen de la política, que es la que el estimado Augusto Hernández, un referente en el área de la comunicación gubernamental, le denomina el círculo rojo. No solamente le habla de ese círculo rojo que son las personas que habitualmente consumen comunicación política o economía, sino le habla a la ciudadanía en general desde ese punto de vista comunicacional, que es utilizar recursos para poder hacer más comprensible su mensaje. Bueno, esto, presidente, lo he hablado con usted muchas veces antes de ser presidente de la República, y creo que fue muy reiterativa mi pregunta, y hasta casi aburrida para usted, imagino. Cuando estaba haciendo campaña, yo le preguntaba si el presidente que iba a asumir se iba a encontrar con un país mucho más complejo que el que recibieron en el 2001. Hoy se lo puedo preguntar como presidente de la República. ¿Usted recibió un país mucho más complejo, mucho más roto que el que recibió aquel presidente en el 2001? Absolutamente. Es decir, Argentina no crea empleo genuino en el sector privado desde hace 10 años. Argentina tiene una montaña de subsidios sociales
que alcanza a 20 millones de cheques que firma el Estado Nacional. Argentina tiene una inflación que el 2000, claro, cuando esté el dato final de diciembre, va a mostrar que Argentina tuvo más de 200% de inflación, que Argentina tiene cerca del 50% de pobres, que tiene más de 10% de indigentes. Está claro que estamos mucho peor que lo que estábamos en el 2001-2002. Aquí también, en una respuesta, es decir, la pregunta es, ¿recibió o no recibió un país peor que aquel 2020 del 2001? No es una respuesta, sí recibí un país y culpando de alguna manera al gobierno anterior, que es lo que generalmente habitualmente escuchábamos de un sector de los espacios tradicionales, como es el gobierno saliente de Alberto Fernández, culpando a Macri, o del mismo Macri culpando a Cristina en su momento. Es una retórica y es una comunicación totalmente diferente, haciendo alusión a las causas de esa realidad actual que tiene la República Argentina, utilizando, por ejemplo, el recurso de la repetición al inicio de cada frase. Argentina tiene, y lo que va ofreciendo son datos. No es culpa de, no hace una culpa de, pero sí ofrece datos. Y esto es lo interesante de su comunicación. No está ofreciendo culpables, está ofreciendo datos de por qué él piensa que esta situación actual es peor que aquella. Y ofrece datos mencionando Argentina tal cosa. Argentina tiene 50% de pobres, Argentina tiene 10% de indigentes, Argentina, bueno, y esto claramente es una situación de emergencia. Pero bueno, aquellos que no quieren el cambio, porque, bueno, lo que van a hacer es ocultar sus privilegios en las formas, o si son o no las condiciones, o demás. Pero la realidad es que nadie recibió una herencia tan complicada como la que recibimos nosotros. Presidente, ¿qué pasa? Se recalca de nuevo el tema de la herencia, ¿vieron? Se recalca en todas las veces que se pueda recalcar, y ese es el gran mito de gobierno que tiene ahora al principio de esto, la gran y desastrosa, si se quiere, herencia que recibió del gobierno saliente. En base a eso se está construyendo todas sus decisiones, en base a eso se está construyendo todo su argumento en función a las decisiones que está tomando. Y otra cuestión acá muy interesante que ofrece el discurso del presidente, y que es que aquellas personas que están apuntando hacia las formas o las maneras en las que fueron presentadas las decisiones, solamente están ocultando los privilegios. Utiliza la palabra privilegios para mencionar las razones por las cuales algunas personas están interesadas en que no se consiga o no tenga éxito tanto el decreto como la presentación de las leyes bases. Después te puedo hacer un punto, lo que Gabriel. lo que usted quiera, presidente. Cuando vos de déficit gemelo tenés en un rango de 4 a 8 puntos del PBI, es un dato que te pegas una piña. Claro, ¿Sabes cuánto heredamos nosotros? ¿Cuánto? 17. O sea que la piña se la pegaron 3 veces. Bien, exacto, eso es lo que está. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un laburo descomunal para evitar que esto termine en una hiperinflación. Pero bueno, los que están, digamos, pendientes de los privilegios, evidentemente no quieren esto. ¿Hoy corremos riesgos todavía de caer en una hiperinflación, Javier? Sí. Porque por más que nosotros estamos haciendo un laburo fenomenal, mirá cuando el Congreso se pone a hacer estupideces, digamos, te pasa la factura en términos de que la licitación de bonos no la acompañaron, y eso trajo como consecuencia
que el riesgo país suba, como consecuencia de eso, digamos, el dólar pega un pequeño salto. Es decir, entonces los políticos tienen que tomar conciencia que si no hacemos lo que hay que hacer, van a estar hundiendo a la sociedad en una crisis enorme y causándole un dolor verdaderamente abismal. Y que les quede claro que son ellos los responsables. Yo hice lo que tengo que hacer. Yo mandé el programa de ajuste, o sea, un programa de shock, sí, bien ortodoxo, con un ajuste fiscal, con un saneamiento del Banco Central, con un sinceramiento cambiario. Mandé un conjunto de reformas estructurales por DNU, bajo la lógica de la ley de urgencia, y cosas que tienen que ver con lo constitucional y cosas que tienen que ver con el sistema tributario y con las cuestiones penales que no pueden pasar por DNU, fueron directamente a una ley que lleva el nombre de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Entonces, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora esperamos la respuesta de la política. Es decir, nosotros sentamos las bases para que Argentina inicie un proceso de convergencia que de acá a 35 años, 40 años, la coloque en los primeros lugares del mundo, ¿sí? Sí. Donde 2/3 de esa mejora ocurren en el corto plazo, Claro, por lo claro. tanto, los beneficios se van a empezar a ver muy rápidamente. Entonces, hago esta mención porque algunos colegas con muy mala intención, algunos por ignorancia y otros con mala intención política, dijeron, ay, pero ¿cómo voy a tener que esperar tanto tiempo? Lo primero que habría que contarles también que la maratón son 42 kilómetros y se arranca con el primer paso, ¿no? Claro. Pero bueno, cosas que pasan. Así entonces, de esta manera, vamos a recalcar algunas situaciones. Primer punto de esta última parte. Marca él, y lo había hecho ya en el programa de Alejandro Fantino, ni bien arrancó su gobierno, de que esto era un trabajo para él. Él no se identifica con lo que es la política o con el cargo político que está utilizando o que está asumiendo desde el 10 de diciembre. Para él esto es un trabajo y eso lo remarca en yo hice lo que tenía que hacer. Esto implica yo tengo que prender la cámara y empezar a hablar o analizar la comunicación, entonces yo hago lo que tengo que hacer como profesional de la comunicación. Él, en su cargo de presidente y teniendo en cuenta su promesa de campaña, hizo lo que prometió que tenía que hacer, entonces lo marca como una responsabilidad que ya está haciendo, y esto queda mucho más expuesto cuando habla de ahora hay que ver qué hacen ellos, es decir, hay un yo y ellos, políticos, trabajador, en este caso presidente. Eso lo marcan en el discurso y es algo interesante, no se puede dejar de remarcar, porque cada vez que puede también él insiste con que no es político, que está de paso, que es un trabajo y que lo que él quiere hacer es construir o dejar una base para que la Argentina crezca y que en su momento, si se tiene que ir, poder seguir y continuar con su vida como lo venía haciendo. Eso, punto número 1. Punto número 2, le tira la pelota al marcar esa diferencia. También hay un corte en cuanto a la actitud que uno puede llegar a tener en función a lo que se está haciendo, es decir, marca, esto vulgarmente dicho es te tiro la pelota, le tira la pelota a las cámaras, tanto de senadores como de diputados, y también a las personas que están a su alrededor. Por eso marca algunos colegas y dice por ignorancia o por mala actitud política, ponen en tela de juicio estas decisiones. Es a nivel discursivo, fíjense cómo es muy potente, incluso utiliza palabras así como idiota, tú utilizó en un momento, son palabras fuertes, se articula con argumentos, articula también esto con una situación de responsabilidad, de trabajo y de enmarcar una distancia entre él como gobernante
pero no identificados con la política, y los que sí son políticos y tienen ahora la posibilidad de continuar esta línea ideológica o estas decisiones para mejorar en teoría, según su perspectiva, la situación del país, o en su contraparte seguir con las actitudes de estirar y seguir prolongando situaciones cuando en la Argentina se está viviendo una situación crítica. Para los que son de YouTube, acordate de suscribirte al canal, de dejar tu me gusta si te gusta el video y compartirlo con personas para que podamos seguir creciendo esta comunidad de comunicación política. Aquí están mis redes sociales, Walter Enciso Co.